Hemos estado hablando en este tiempo, estos cultos anteriores, sobre lo que pensamos, cómo el enemigo que puede poner pensamientos, situaciones, circunstancias, y cómo en esta mente empieza todo un poco, empieza a suceder esa idea, eso que luego nos lleva a la acción, eso que luego dices, pero ¿yo cómo he llegado aquí? Pues he llegado aquí porque pensé que tal, y me acordé de tal, y se me pasó por la cabeza, y como es algo invisible, los pensamientos, pues quería tratar este tema. Me parecía importante dar luz y empezar por un lugar y acabar en la palabra para ver qué dice la palabra, qué pasa en nuestra mente y qué hacer con nuestra mente, ¿vale? Porque no somos lo que pensamos, pensamos cosas, pero si cambiamos esos pensamientos, nuestra vida cambia. Cuando llegamos al Señor eso nos ha pasado casi de golpe, pero bueno, es una batalla. Bueno, para ver cómo funciona nuestra mente en principio, digo, a ver algo tan así que no se ve como hablar. Y el Señor me da un ejemplo muy sencillo. Y entonces estaba pensando en comida. Sencilla comida. ¿Vale? Nosotros podemos estar aquí y pensar en qué vamos a comer. ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos apetece? ¿Dónde vamos a comer? Hoy es domingo. ¿Qué le apetece comer? Y también, ¿dónde? ¿Dónde está ese plato, ese lugar que le es agradable, que es bonito estar allí, ya compartió en otro momento? Y podemos estar pensando en eso, ¿verdad? Eso es muy sencillo de sentir. Si yo le pregunto, ¿cuál es su plato favorito? Usted ya tiene ese plato. Además, igual en su casa, en su país, hace unos años, era delicioso. Aquí en España, mucha gente desde fuera pues no lo sabemos preparar tan bien. Recordamos ese arroz, esas patatas, esas papas. Todos esos elementos, sí que ahí nos damos cuenta cómo nuestra mente, hemos viajado un poquito con lo que he dicho y nosotros estábamos aquí, ¿verdad? Hemos recordado. Y muchas veces el pastor lo dice en final del culto, ya están pensando en comer, ya están pensando en dónde ir, en qué hacer, ya tienen el estómago, activa el cerebro y dice, oye, cuando llegue, en cuanto pueda. Es una forma muy sencilla de ver que tenemos una mente, ¿verdad? Que no se nos despiste, que tenemos un cuerpo, que estamos aquí, y que tenemos una mente que piensa cosas. Sencillo, ¿verdad? Vale. La cosa es qué dice la palabra que hay que hacer con esa mente. Porque si no, vamos a pensar lo que nos apetece, lo que nos viene, lo que sea. Yo pensaba directamente en los jóvenes, pues te pones en el móvil, YouTube, TikTok, Facebook y demás, ¿qué piensas? También es importante, porque eso nos afecta mucho, eso nos distrae mucho, nos distrae la mente. Hay un problema de los psicólogos que la atención, hoy en día, hay que buscarla. Porque la concentración, lo que antes uno decía, voy a tocar el piano, voy a hablar, voy a hacer un mensaje, voy a hacer una tarea, hoy en día es un poquito más complicado que antes. Porque nuestra mente tiene muchas llamadas de atención y se va por ahí. Entonces enseguida llega el trabajo, el teléfono familiar, tantas cosas que se pueden ver o hacer, tantos periódicos, y nuestra mente se va por allí, se va por allá. A mí me ha pasado, yo he dicho, el pastor me ha dicho, ¿cómo está el vídeo de YouTube? Y me he dado cuenta que me conecto al teléfono y empiezo a ver un poquito, y tal, y sugerencias, y tal, y a los 20 minutos digo, a ver, el pastor me ha dicho que mire cómo está el último vídeo que hemos subido. Y mi mente ha estado en algún lugar. Y creo que eso es común. Así que nos demos cuenta y estemos alerta, porque eso es importante. Vale. Entonces, ahora que hemos hecho esta pequeña presentación, y quiero que lo sientan, quiero que se identifiquen con su comida, con sus canales, con sus hobbies, con lo que a usted le llama la atención. De eso vamos a hablar hoy. La atención está para irse. Y nosotros tenemos que dirigirla.
estaba buscando información, decía hasta un psiquiatra, dice, es que la atención está para eso. Me llama la atención la ropa que llevas. Me llama la atención que hoy has venido con esta persona. Me llama, mi atención se va. Y está para eso. Pero nosotros, los cristianos, tenemos que dirigir esa atención a un lugar para que no vaya por ahí saltando y danzando. Porque eso al final nos hace daño. Decimos, ¿cómo he llegado hasta aquí? Vale. Entonces vamos a ir a la palabra. Tenemos el Salmo 119, 16. Que tenía que haberse dicho antes el hermano. Que justo es el hermano que ha cantado. O sea, ya ven, como todo, si uno no está centrado, me ha pasado a mí ahora mismo que... vale. Salmo 119, 16. Cuando pueda, no le avisamos. Dice en Reina Valera: me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. La importancia de la palabra la decimos mucho en la iglesia, pero lo que el Señor ponía en mi corazón es que nos tiene que pasar. Tenemos que dedicar nuestro tiempo a la palabra. Eso es importante, porque eso es lo que nos va a transformar. He puesto el ejemplo de comida, de redes, cosas generales, que cada uno sabrá en particular. Pero tenemos que guiar nuestra mente a las cosas del Señor. Por ejemplo, dice, regocijaré, en la versión que yo tenía, deleitaré. Y entonces, deleitarse, hay que deleitarse en la palabra. Me gusta muchas veces buscar qué significa esa palabra. Porque alguien lo dijo en hebreo, en arameo, y ahora todo ese significado lo ha llevado a una sola palabra, que es deleitarse. Deleitarse, bueno. Y dice, ser untado, cegado, suavizar, halagar, mirar con complacencia, acariciar, complacer, divertir, mirar a su alrededor. Entonces, deleitarse vendría a ser igual actualmente como disfrutar. ¿Qué tenemos? Ser cegado por eso que me deleita. Cuando ponemos las redes, cuando tenemos ese plato y mucha hambre, mi atención está, no me hables, hasta que no me acabe esto, luego te advierto. De verdad, lo sabemos. Pero eso es lo que nos tiene que pasar con la palabra. Nos tenemos que deleitar. Repito las palabras. Untado, la vista, estoy en ello. Cegado, me halaga. Mirar con complacencia, con agrado. Acariciar, complacer, divertir. Todo eso que sí que vivimos. Porque esto no es algo nuevo que no conocemos. Esto es algo que sí que nos pasa como personas cuando, por ejemplo, los dos temas que he mencionado, comemos todos los días y seguramente que todos los días tenemos las redes. Y el Señor nos dice que nos deleitemos. Hay muchos versículos, yo he cogido uno muy cortito. Me deleitaré en tus estatutos, decía, no olvidaré tu palabra. ¿Qué es tu palabra? Y ponía, lo que tú has hablado. Qué bonito. En eso que tú has dicho a lo largo de los siglos, en eso me deleitaré. Que entendemos ahora que es enfocarnos, pensar en eso. Si no, hermanos, el problema aquí está que todos tenemos una mente. Y esa mente, les aseguro, que va a hacer algo. En algún lugar va a estar. No va a estar quieta. Entonces, vamos a hacer las cosas bien, cada uno personalmente. Esto no es para líderes, pastores, apóstoles, esto es para todo. Cuando usted esté en su casa, se cuide. ¿Qué estoy pensando? ¿A qué me estoy dedicando? A veces uno pone versículos por su casa para acordarse de, el Señor me dio esta promesa, el Señor dice que en esta área que yo tengo un conflicto, tengo algo, mi casa, en ella está Él, un versículo que esté y que nos guste. Centremos la mente a Él. Porque si no, se volará como un pajarito y dirá, ¿qué hago yo? ¿Qué he hecho esta semana? Y veremos cómo hemos tenido mucho tiempo y muchas cosas
y estamos igual, como decía el pastor, no avanzamos. Si no adoramos, si esa mente, por ejemplo, en la alabanza no la centramos en me voy a poner una canción en casa, ven que esto es muy práctico. Voy a adorar al Señor, voy a dirigir mi mente no a la comida, no al trabajo, no a preocupaciones, no a cualquier circunstancia, yo me centro en ello, le miro, le veo. Veremos más adelante ejemplos donde la palabra nos da imágenes muy bonitas de Él y de nosotros, que nosotros tenemos que creer, tenemos que acercarnos a ellas. La palabra está, lleva escrita miles de años antes de que yo naciera. Si yo quiero me acerco, y si yo no la leo, así me fue. Hasta que me puse a decir, a ver, ¿qué hay que hacer? Luego tenemos, el hermano David, Josué 1.8, por favor. Este es más rápido. Vaya meditando en su cabeza cómo le afecta todo esto a usted para que su vida vaya bien. Y la mía. Perfecto. Nunca se apartará de tu boca, este es un versículo muy conocido, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo conocen, ¿verdad? Un versículo muy común. Pero ves, lo que dice aquí ya es algo personal. Nunca se apartará de tu boca. Quien tenga una boca tiene que acercarse a la palabra. Porque como siempre, el final nos encanta. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y es ahí donde quiero llamar la atención. Yo quiero que nos vaya bien y nuestros caminos sean prosperados. Pero hay una condición. El Señor no dice, cree en mí, que existo, que estoy ahí, que dice el mundo, y dice la palabra, Satanás lo sabe y tiembla. Y hace su trabajo. Y no tiene dudas. Satanás no tiene dudas de que Dios existe, de que Dios sobra, de que ama a sus hijos, de que los protege. No tiene dudas. No tiene dudas. Entonces tenemos que aprender dónde está el clic. Entonces, ¿qué me pasa? Porque estoy preocupado, inquieto, no prospero, no me acerco. Pues, por ejemplo, aquí tenemos nuestra parte. Entonces harás prosperar mi camino y todo te saldrá bien. Y he cogido la palabra meditarás, porque realmente es lo que hay que hacer de día y de noche con el libro de la ley, que hay que guardar, hacer conforme. Entonces, meditarás estaba ahí. ¿Y qué es meditar? Es una palabra que igual se oye mucho. ¿Han oído la palabra meditar? ¿Una vez por ahí? ¿Sí? Yo creo que sí. Aparte se pone de moda y surgen técnicas y cosas y eso te cura todo, y los psicólogos meditan, y ahora todo el mundo, antes eran los religiosos de no sé dónde, y ahora los psicólogos meditan. Bueno, meditar la palabra. ¿Qué es meditar la palabra? ¿Eso es leer la palabra? No. ¿Eso es tener en casa la palabra? No. El Señor no nos está diciendo siquiera que la tengamos delante. Dice, meditar es literalmente, en nuestro lenguaje actual, decía, me llamaba mucho la atención, murmurar. Murmurar. La palabra murmurar. Suena mal, ¿no? Las murmuraciones que dice la palabra. ¿Qué es murmurar? Claro, cuando uno lo mira así y se va adentrando en la palabra, va sacando profundidad. Claro, la murmuración, los que ya llevan un tiempo en la iglesia, suena mal y se va colando, y uno va hablando del otro y el otro del uno, y pasa algo y va haciendo, va ahogando, ¿verdad? Y al final, como a veces he dicho, pastor, no, las iglesias, las circunstancias, las personas, si tu mujer murmura de ti, si tu marido murmura de ti, ¿qué es eso? Pues realmente me quedaba con esa imagen bonita de ir profundizando, tocando. Una palabra no hace daño, pero una tras otra, semana tras semana, domingo tras domingo, ¿verdad? Que si uno va escuchando y eso de murmurar y le va haciendo daño, y fíjate esta persona, en fin, o sea, es algo constante, pequeño y constante. Una murmuración no es un grito en una plaza, no es un señalar a alguien, es un y dicen, fíjate,
Y lo que hablamos a veces de incluso personas tóxicas que están ahí machacando, ¿verdad? Que quiero que en su mente lo vean. Por eso estoy hablando de estos ejemplos. Entonces, ¿qué pasa si murmuramos la palabra? ¿Qué pasa si hacemos con la palabra y venga? ¿Qué pasará? ¿Se me imaginan? Si yo cojo todo lo que dice la palabra y lo traigo a mi vida, insisto, despacito, poquito, sin ruido, discretamente. Amén. Pero quédense con esa sensación, lo que es el murmullo. Esa presión, me dicen de mí, y es que no para. Puede pasar en el trabajo, en el colegio, en casa, donde sea. Y si lo hacemos bueno. Qué bonito es que de repente cuando uno se pone a leer en profundidad, saca cosas y dice, es que yo quiero murmurar la palabra, quiero meditarla, quiero que esté en mi cabeza, quiero que me siga otra vez. Y ahora me he dado cuenta de algo nuevo. Y la palabra es muy grande, tenemos muchos lugares donde acercarnos para que se nos meta en la cabeza ese murmullo, ese ruidito. Porque nosotros vamos a seguir viviendo. Aquí nadie se va a ir a un monasterio, a una montaña, a descubrir a Dios y se va a quedar ahí y se va a aprender. Estamos hechos para aprender, para que la palabra conviva con nosotros, se nos meta dentro, nos transforme y transformemos a otros. O sea, estamos hechos para relacionarnos. Y tenemos, hermanos, que permitir que la palabra se vuelva un murmullo, que siempre esté presente. Hablaba con el pastor y decía, es que hablo en versículos. Estoy hablando y se me ocurre, y la palabra dice, y las expresiones de Reina Valera del 60, y está. Eso tiene que pasarnos a los cristianos, para en toda conversación, palabra. ¿Qué opiniones? ¿Qué bien? Palabra. ¿Qué dice el Señor? ¿Estás enfermo? ¿Qué dicen los médicos? Palabra. ¿Qué opina tu familia que ha habido un diabético desde el tatarabuelo hasta palabra? Me da igual, palabra. Porque ¿qué pasará, por ejemplo, me sirve si dejamos que eso esté en nuestra mente? Que eso que dice nuestro abuelo, que ya tu abuelo, mi abuelo, se corta en Cristo. Yo creo esa palabra, ¿es mi murmullo? O mi murmullo es ay, que de aquí no salgo. Hermanos, tenemos que aplicar la palabra, comerla, beberla, masticarla, introducirla, para que eso tenga un efecto muy fuerte, muy transformador en nuestras vidas, para que nos cambie y digamos, yo no vuelvo atrás, yo no vuelvo a ser esto, no vuelvo a hablar así, a pensar así, ni a actuar así, porque eso está ya dentro de mí. ¿Me van entendiendo? ¿Verdad que sí? Amén. Vamos silenciosos. Página 48. Vamos a ver. Quería poner un tercer versículo. Creo que está muy claro y que estos son muy conocidos. No es un tema complejo, es algo más de entender así. Tal. Y encontré un estudio muy sencillo, también para aplicar, que hablaba de eso, que nos podemos concentrar en la palabra, pero mismo en un versículo, en una escena bíblica, o incluso en una palabra. Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Que eso se nos meta dentro. Es amor. Él no coge amor y te da amor y Él no es amor, y no, Él es amor. Por ejemplo, ¿qué es la fidelidad? ¿Qué es la protección del Señor? Una palabra. Sino un versículo, que cada uno coja algo de la palabra que le llame la atención, que diga, Señor, muéstrame. Y eso lo mastique y lo tenga en su vida. Y ahora que hemos visto todo esto, llegamos a un punto mucho más profundo. Que, como siempre, ¿a dónde llegamos? Toda la palabra va a... ¿Dónde va la palabra? ¿A dónde apunta la palabra? A Cristo. Toda la palabra nos lleva a Cristo. Porque sin Cristo no hay evangelio.
es palabra. La palabra no es un conjunto de normas que si las sigo seguro que me va bien. La palabra empieza y comienza en Cristo. Dice, es Juan 1, pero bueno, lo voy a ver esta. En el principio era el verbo, era la palabra. Y la palabra, el verbo, era con Dios. Y el verbo, la palabra, era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas fueron por Él hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es tan profundo. Es que no podemos usar a Dios como complemento, ni a la Iglesia como complemento. Porque esto no es un complemento, esto no es un batido que me tomo y refuerzo lo que ya tuve o creo. Esto es muy serio. A partir de nuestra entrada en el reino, somos adoptados y nuestro papá nos dice cómo hacer y qué hacer. Y nosotros le seguimos en comunión con Él. Pero es que, como hemos visto, la palabra, resumiendo toda la Biblia, sus 66 libros a lo largo de siglos, hablan de Cristo. De que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y nos amó. Nos amó. Con amor eterno te amo. Y tenemos que entrar en esa dimensión. Y vieron los jóvenes, y me da lo mismo que seáis jóvenes, meter esto cuanto antes, tropezar poco. Y los mayores, lo mismo, pero últimamente me fijo más en los jóvenes, en que aprovechen, en que no, con tanta carga de servicio. Yo tengo un chiquito de 12, que no está aquí, que está ayudando, y veo todo lo que hay en el mundo actual y digo, ¿qué pasa? Y uno, esa atención tiene que ir, Señor, al sitio, para que ya desde jóvenes nos vaya bien y edifiquemos bien. Y vivamos donde tenemos que vivir, con quien tenemos que vivir, haciendo lo que tenemos que hacer. Y eso va a ser de bendición. No va a ser sencillo, pero va a estar en las manos del Señor y Él va a poder dar fruto a través de vosotros los jóvenes, y Él no desecha a nadie. Quien quiera acercarse a Él con 30, 40, 50, 60 no tiene problema de darle una mejora. Eso yo lo sé por mí y lo he visto. Y eso es lo que le agrada, ser el honrado, ser el alabado, ser el que digas, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No, es que Cristo, es que Jesús ha hecho por mí esto, esto y esto. Eso es imposible, tú ya tienes Cristo. Entonces, hermanos, la palabra es el Señor directamente y nos lleva a Él. Así que nada, ¿bien hasta ahora? Bien. ¿Me siguen? ¿Me siguen o no me siguen? Sí. Amén. Dime amén, por un pequeñito. Amén. Somos el pueblo de Dios. Amén. Somos el pueblo especial, nacido para las virtudes de aquel. Igual me falta una palabra, letra, pero bueno. Yo canto en automático. Me preguntan una letra y no me sé, pero me pongo a cantar, cierro los ojos y la letra sale. Me doy cuenta cuando lo pongo bien. Pero bueno, la cuestión, en este poquito tiempo, he entendido, ya cada uno en su vida, en su día a día, elija un horario. Vamos a hablar de cómo aplicar esto. Coja un horario. Mire cuándo tiene un tiempo real que suceda para reunirse con el Señor, para meditar la palabra, para tenerla aquí. ¿Cuándo le va bien? ¿Le va bien por la mañana? Lo primero. ¿Le va bien a media mañana? ¿Le va bien antes o después de comer? ¿Ha comido? Son las 4, las 5, se sienta para que esa palabra tenga efecto, para que murmuremos eso. Señor, tú has dicho a Josué, a Jacob, a Isaías, a Elías, a Jesús, a Moisés, a Abraham, etcétera, etcétera, y mucho, mucho, mucho donde elegir. Hay Biblias que ponen Biblia para mujeres. Digo, no sé qué tendrán esas Biblias. Tendrán estudios, digo yo, anexos o algo que sea para mujeres. Yo no las he leído. Pero bueno, si son útiles y la palabra llega, gloria a Dios. Y también hay Biblias para adolescentes, jóvenes, muchos tipos de Biblias. Pero bueno, ya me pararé a ver qué hay ahí dentro. Pero bueno, de momento ese es un versículo, en el móvil lo tiene cualquiera. Coja un horario. Yo me comprometo esta semana o a partir de ahora, ¡pam! Ore primero. Señor, voy a leer tu palabra y quiero que esto me alimente. Esto no es entre yo y el papel. Papel, dime, papel. No, el papel es papel. Señor, háblame tú a través de este texto bíblico que voy a leer. Quiero ser transformado.
Y como muchos hombres de Dios dicen, la palabra no se agota. Hay versículos que conocemos y de repente el Señor me lleva una palabra, luego a otra, luego termino, luego veo con piedra, y me humilla. Digo, Señor, yo esto lo sabía, yo esto lo aprendí. Yo estuve un año con esto en la cabeza, cosas nuevas. Y eso nos va a transformar. Eso nos va a llevar más en el Evangelio. Y así tenemos que ser, porque así la Iglesia va a crecer. Así se va a dar palabra. Y cuando la gente que venga se encuentre con Jesús de Nazaret, porque le hemos hablado de Él, su vida será transformada. Yo creo que nosotros seremos recompensados. Y el Señor dirá, un escalón más. Te doy palabra y la regalas. Un pasito. Puedo usarte. Y eso, en este momento, nos interesa mucho. Siempre, pero especialmente ahora. Tenemos que alinearnos con lo que dice la palabra para que a la gente le demos palabra. No abrazos, y no amistades, quedar, comer. Eso está muy bien, con palabra. Comemos y hablamos de cosas importantes. ¿Y qué dice la palabra? Quedé con un hermano de la iglesia que cuando acabó el café, saqué este tema que me preocupaba y me dio palabra y me ministró de luz y sal. Muy bien. De luz y sal, un hermano de aquí vino, que así tiene que ser. O los jóvenes también, en el colegio, en el instituto, donde sea, palabra. La palabra no tiene edad. Y por ahí también he visto chiquitos pequeños predicando con una unción, con unas ganas, un fuego. No son todos, pero hay. Lo ves que la palabra toca y transforma. Y eso es muy importante para que vivamos conectados a Él. Dice aquí, por ejemplo, leer el versículo lentamente. Eso me habla también de apartar un tiempo. Me retiro, lo leo lentamente, lo puedo escribir, como antes los niños, ¿no? Vamos a copiarlo. Y lo copio una o dos veces, ¿ves? El caso es que yo quiera que me hable. Señor, háblame. Si yo lo leo y no me habla, insisto. Como en una relación cualquiera. Oye, cuéntame, ¿qué te pasa? Silencio. ¿Qué te pasa? Silencio, ¿no? Cuéntame. No, nada. Nada, con esa cara. Vamos a ver. No, bueno, cosas. Y vas. Hasta que te habla la situación, te habla la persona. No, es que resulta que ayer me pasó. Entonces todo se abre, todo fluye. La persona se descarga, cuenta lo que le inquieta y nosotros podemos hablar de la persona y darle palabra. No te preocupes porque vamos a orar por eso. No te preocupes porque el Señor dice que si tú estás en Él, si tú eres fiel, le llamamos a los 2 días, a los 3 días, a la semana, ¿cómo estás? Y eso es real, es una iglesia real, donde se mueve la palabra, que es Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo. ¿Amén? Amén. Vale. Bueno, nada, si lo haces, esto afectará a tu vida porque afectará a tu mente, cambiará tu mente. Cuando pones puedo llegar, porque el Señor está conmigo, ahí resulta que crees que puedes llegar. Y pasas de no tener que hacer nada a tener que hacer algo, a creer que lo puedes conseguir y el Señor te va transformando la mente, va renovando el entendimiento para ver la mente de Cristo. Que creyó desde camina por el agua, desde toca a este ciego, desde alimenta a multitudes, milagros. Milagros son cosas que no entendemos, que no son lógicas. Que ni usted ni yo vamos a poder. Esta iglesia se llena. Y de aquí salen grupos de crecimiento. Y de aquí es un milagro. No es lógico. Venimos a conocer a Cristo. ¿Qué puede hacer Cristo conmigo? Que venga al Señor. No te preocupes, lo vamos a tener. Y ver vidas transformadas, y ver piernas sanadas, y ver saludes, y ver tantas y tantas cosas que el Señor hace en la palabra y que no tiene problema y que curan. Tenemos que alinearnos, tenemos que empezar a decir, Señor, usa, revela, cuéntame. Y bueno, como les decía, después de todo esto, hay imágenes muy bonitas que podemos usar para tener al Señor en nuestra mente. La cosa no es el Señor está, el Señor está, el Señor está. No somos robots. Y Dios es nuestro Padre.
somos familia. Uno con su familia tiene momentos tranquilos, momentos agradables, y hace las cosas bien, no le pasa el tiempo, y hay una convivencia, y nos conocemos. Porque los roce, pues es que no me tienes que contar cómo comes, qué te gusta, dónde vas, qué piensas, es que lo veo, convivo, ¿verdad? Y entonces me gustaba, dice, bueno, sabemos que él es el pastor, una imagen muy conocida, él es pastor, nosotros somos las ovejas, él es la luz admirable. Y dice, yo soy el pan de vida, pan de vida. Señor, yo quiero comer pan de vida. Una oración en casa, tú eres pan, yo me como el pan, participo de Santa Cena, de hecho, me como el pan. Y no, que no sea un acto físico, que en nuestra mente yo estoy participando del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo. Y eso tiene poder. Y eso me va a desencadenar de lo que sea y me va a conectar con su propósito. Y si tengo que hablar de a 1000 personas en 3 días, lo voy a hacer, porque esto depende de ti. Tú dirás, yo aquí estoy. Tenemos que ser usados para llegar a otros. De muchas maneras. A veces decimos que a veces es limpiar y barrer, que eso esté bien bonito, a veces es servir una buena comida, a veces es hablar aquí, a veces es música, a veces es compartir una palabra un miércoles, una pequeña palabra y participar. Tenemos que ser transformados por Cristo a través de la palabra. Y bueno, Gálatas 2:20, por favor. Con eso quiero terminar. Porque en definitiva, cerrando ya todo esto, a donde vamos, y lo digo porque si tomásemos control de nuestra mente a través de la palabra, esto sería una pura realidad. Esto sería lo que es y punto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, que camino, que estoy, que existo, que respiro, que tengo una vida común, normal en ese sentido, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué gran verdad, qué gran verdad sobrenatural, qué gran verdad transformadora para los hijos de Dios. Si nuestra mente ya no vivo yo creo, yo pienso, yo como, Señor, ¿qué quieres que coma? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga? ¿Con quién quieres que hable? A veces los cristianos nos quedamos con la bendición. Que la bendición no sea yo pido, yo necesito. Es decir, yo soy bendecido. Yo te escucho, hago tu palabra, cumplo, el pastor abre la iglesia, aquí no hay nadie, viene la pandemia, Señor, yo te sigo. Yo te he escuchado y yo cumplo. ¿Quién hay aquí? Todos asustados en casa. En X domingo, en X momento. Pero yo te escucho. ¿Cómo está la iglesia ahora? ¿Vale? Hay fidelidad de Dios. Si uno se acerca, si uno cumple, si uno dice no, entonces nos hacemos todos pastores. Pues no. No hace falta que seamos todos pastores. O profetas, evangelistas, maestros. No, hermanos. Tenemos que descubrir en esa comunión con Dios a qué nos ha llamado el Señor específicamente. Para ser esa parte del cuerpo de Cristo. Para ocupar ese lugar. Ser un pie, un dedo, una uña, una mano, un codo. Pero eso viene de tiempo con Él, de que a usted y a mí nos importe qué tiene para nosotros. Porque Él no tiene por qué estar como detrás de un niño pequeño, cuidado con el trabajo, cuidado con la casa, cuidado con el matrimonio, cuidado como un niño de 5 años, o bueno, más pequeño, 2 añitos, que va así y va cuidando. Hay edades de cuidado. Pero llega un momento que lo que tenemos es, aquí estoy, úsame, ya tengo fuerza, ya sé hablar, ya camino, ¿dónde voy? ¿A Colombia, a Venezuela, aquí, a la esquina? ¿Dónde voy, Señor? Como dame palabra, ¿qué digo? Porque la Biblia es amplísima, la Biblia tiene mucho material, mucho, para todas las edades y personas y infinito y más. Señor, ¿qué digo hoy? ¿Qué hace falta para tu pueblo?
sería que guardemos la mente. Porque hay tantas distracciones. Y es tan sencillo, si lo piensan, cada mañana no podemos tener 10, 20 minutos con el Señor. O sea, a mí hay algo... Yo me pongo a veces esos límites y me enfado. ¿Cómo puede ser que no tenga 10 minutos contigo? Incluso en el trabajo. Tengo un trabajo que puedo estar pensando un poquito, con la cabeza un poquito distraída. Tengo que estar presente, pero no tengo que estar pendiente de todo. No tengo 10 minutos para ti. 20 para tu palabra, para que me transforme. Yo creo eso. O solo quiero un toque. Un toque y que mi problema se vaya. Desaparezca. Es que si leemos la palabra, no funciona así. Yo me acerco, me transforma y empieza a caminar conmigo, empieza a llevarme de la mano. Y yo al final igual me creo que ya puedo, Señor, ya he hecho esto, ya lo otro, ya soy capaz. Y el pastor me da la oportunidad de, pues puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Y sí, ya. Pero sigo siendo el hijo que va con papá. No papá y yo. Pero yo antes que, vamos a decir, no tenía papá, pues ahora tengo un papá. Y yo quiero esa relación de papá. Y yo me acerco a mi papá. A través de Cristo. Bueno, pues repito el versículo porque me ha parecido muy bonito. Vamos a que eso nos golpee, que en el espíritu eso se nos meta dentro. Que no vivimos para Valencia, no vivimos para el sistema educativo, no vivimos para el trabajo, no vivimos para encontrar a esa mujer o a ese hombre, no vivimos para estar sanos y fuertes y correr maratones, aquí se estila mucho. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, estoy crucificado, estoy en una cruz. Y en una cruz uno no se mueve mucho. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, de usted, le amó, y se entregó a sí mismo por mí. Que eso sea una verdad que nos atraviese, que nos taladre, que nos llene, que nos supere, que nos absorba, y que realmente seamos parte del cuerpo de Cristo. Porque si no, la vida son entretenimientos, son giras, su trabajo, jubilarse, comer, venir, dormir, personas, amistades, relaciones, y eso desaparece, se esfuma. Fíjense en el mundo, cómo vive esa gente. Los que se casan, que se van a comer el mundo y a los 3 años están divorciados. No es que yo soy, yo gano, yo tengo, yo... Llega la enfermedad. Llega la enfermedad. Llega un accidente. Llega una pérdida de trabajo. Llega... Ahora está muy de moda lo de ahora soy diferente. Ahora he pensado y me he dado cuenta de que yo en la vida... ¿qué? ¿Soy diferente de qué? ¿Quién eras? ¿Dónde estás? Bueno, a partir de ahora, yo... No. Cristo para el pueblo de Dios. Quien lo entienda en la calle, bendito sea, gloria a Dios. Pero nuestra fe es esa. Hemos sido transformados y crucificados juntamente con Cristo. Y hermanos, el que esté un poquito aquí, un poquito allá, lo va a pasar mal. El pastor también nos comenta que el mundo está rodando, sigue rodando hacia abajo, y si nos fijamos en dinero, cosas del mundo, atracciones, programas famosos, para abajo. Cristo está arriba.